Me sacaron de la cena familiar que yo pagué, gritaron que no estaba invitada. En silencio cancelé su casa, sus autos y sus lujos, y minutos después mi teléfono explotó de llamadas perdidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la Ciudad de México en Lomas de Chapultepec olía diferente. Olía a césped recién cortado, a bugambillas y a dinero viejo, un aroma que yo misma financiaba pero que nunca me había pertenecido. Sostenía una botella de Vega Sicilia, un vino cuyo precio podría alimentar a una familia durante un mes, sintiendo el frío del cristal contra la palma de mi mano sudorosa. Llegaba 15 minutos tarde. Una llamada de último minuto con un cliente en Tokio había descuadrado mi agenda, pero la excusa, tan válida como era, se sentía hueca en mi garganta. Para mi familia, mi trabajo siempre era el otro, el rival, la excusa. La casa se erigía imponente, un monstruo colonial moderno que yo había salvado de las fauces del banco hacía 5 años. Cada ladrillo, cada teja, cada ventana de doble acristalamiento era un testimonio silencioso de mis noches en vela, de mis fines de semana sacrificados. Era, legalmente, mi casa. Pero al cruzar el umbral del portón de hierro forjado, siempre me sentía como una visita. Toqué el timbre, el sonido grave resonando en el silencio de la calle. Escuché un murmullo de voces ahogadas y risas dentro, un eco de un mundo al que yo pagaba la entrada pero del que rara vez me sentía parte. Los segundos se alargaron, convirtiéndose en una espera incómoda. Finalmente, la pesada puerta de madera se abrió, rechinando levemente. Mi madre, Dalia, apareció en el quicio. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que yo reconocí al instante de su último estado de cuenta del Palacio de Hierro. Su rostro, perfectamente maquillado para la ocasión, se contrajo en una máscara de pánico mal disimulado al verme. Sus ojos se movieron nerviosamente de mí hacia el interior de la casa, como si mi mera presencia fuera una emergencia que debía ser contenida. Romina, su voz fue un susurro frágil, casi inaudible. ¿Qué haces aquí? La pregunta me golpeó como una bofetada de aire helado. Parpadeé, confundida. La botella de vino de repente se sintió ridículamente pesada. La cena, mamá. Me dijiste que hoy había una cena familiar importante. Detrás de ella, apareció la figura corpulenta de mi padre, Bosco. Su rostro, normalmente rubicundo por el vino y la autocomplacencia, estaba tenso, sus labios apretados en una línea delgada y dura. Bloqueó la entrada con su cuerpo, una barrera física que reforzaba la pregunta de mi madre. Hubo un cambio de planes, dijo él, su voz un gruñido bajo, sin rastro de bienvenida. Oh, mi amor, es tan complicado, intervino Dalia, retorciéndose las manos, su pulsera de diamantes, mi regalo de su último aniversario, centelleando bajo la luz del porche. No queríamos molestarte. La palabra, molestarme, flotó en el aire, absurda y ofensiva. Yo no era una molestia, y yo era la proveedora, la red de seguridad, la arquitecta literal y figurada de la vida que ellos presumían. ¿Molestarme? Pero si yo, intenté decir, buscando una explicación lógica, una pieza que faltaba en ese rompecabezas surrealista. Fue entonces cuando Bosco, con la paciencia agotada y la crueldad a flor de piel, me interrumpió. Sus ojos, fríos y distantes, me miraron como si fuera una vendedora ambulante, una extraña que se había equivocado de dirección. Escucha, Romina, dijo, su tono cortante como el filo de un cuchillo. Lo siento, no estás invitada. Las palabras cayeron en el silencio. No. Estás invitada. Cada sílaba era un clavo en el ataúd de la esperanza que, tontamente, aún albergaba. Detrás de él, pude ver un destello del comedor, manteles largos, candelabros, y las siluetas de personas desconocidas riendo. Escuché la voz de un hombre que no reconocí. La familia de León. El nombre me vino a la mente de una conversación fugaz con mi madre.
la familia del nuevo pretendiente de mi hermana Gala. Un apellido con prestigio de Puebla. Los de León están aquí, continuó Bosco, como si eso lo explicara todo. Tu presencia, bueno, complicaría las cosas. No entenderían. No entenderían. ¿No entenderían qué? Que su hija mayor, la que pagaba por el techo sobre sus cabezas y el vino en sus copas, era una arquitecta soltera y exitosa en lugar de una esposa trofeo. Que mi éxito, forjado en el mundo real y no heredado, era de alguna manera una mancha en su fachada de respetabilidad. Dalia puso una mano en el brazo de mi padre, suplicante. Bosco, por favor. Pero él la ignoró. Su mirada estaba fija en mí, desafiante, casi esperando que yo montara una escena. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, no por la ira, sino por un dolor tan profundo y antiguo que me dejó sin aire. Por favor, vete a casa, Romina. Hablamos mañana, dijo, su voz ahora con un matiz de irritación, como si mi dolor fuera un inconveniente para él. Y entonces, sin más, cerró la puerta. No la azotó. La cerró con una deliberada y silenciosa finalidad. El clic del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más violento que había escuchado en mi vida. Me quedé allí, en el porche de mi propia casa, sosteniendo una botella de vino para una fiesta a la que no estaba invitada, escuchando las risas de extraños que celebraban dentro, un sonido que mis cheques hacían posible. El frío de la noche de repente se sintió como si viniera de mi interior, congelando todo a su paso. El eco de esa puerta cerrándose me transportó a otro momento, a otro portazo emocional. Fue hace casi una década, en el cumpleaños número 18 de mi hermana Gala. La memoria era tan vívida que casi podía oler el perfume dulzón que usaba en esa época y sentir la tela áspera del sofá de la sala de estar de nuestra antigua casa, la que teníamos antes de que yo los rescatara. Gala, con la tiranía casual de la belleza juvenil, había decidido que su transición a la edad adulta requería un símbolo de estatus muy específico, un Audi A3 Cabrio, MUAITRN, color blanco perlado. No blanco normal, insistía, tenía que ser blanco perlado. Lo había visto en una revista y desde entonces se convirtió en su única verdad, en el único tema de conversación durante meses. Mis padres, por supuesto, estaban deslumbrados por su ambición. Nuestra niña tiene buen gusto, decía mi padre, Bosco, con un orgullo que nunca me dedicó por mis logros académicos. El problema, como siempre, era el dinero. El negocio de importación de mi padre ya empezaba a tambalearse, un castillo de naipes construido sobre deudas y malas decisiones. Un Audi, incluso de segunda mano, estaba tan fuera de su alcance como la luna. Pero negarle algo a Gala era impensable. Su decepción era tratada en nuestra casa como una catástrofe natural. Yo, mientras tanto, acababa de cumplir 23 y vivía en un pequeño departamento de una recámara en la colonia Narvarte, sobreviviendo a base de café y la adrenalina de mis primeros proyectos como arquitecta independiente. Justo una semana antes del cumpleaños de Gala, recibí mi primer gran pago, la comisión por el diseño de una pequeña clínica. Era una suma que para mí representaba el mundo entero, la posibilidad de pagar mis deudas, de invertir en mejor software, de respirar por primera vez en años. La mayor parte de ese dinero ya tenía un propósito en mi mente, un plan de negocios meticulosamente trazado. Pero entonces mi madre me llamó. Su voz, un susurro conspirador y cargado de culpa artificial, era un arma que sabía manejar con maestría. Romina, mi amor, tu hermanita va a tener el corazón roto. ¿Sabes cómo es ella? Es su gran día. No me pidió dinero directamente. Nunca lo hacían al principio. Simplemente pintaban un cuadro de desolación y me dejaban a mí, la solucionadora, la hija responsable, llenar los espacios en blanco con mi cuenta bancaria. Y lo hice. Como una tonta, lo hice. Deseché mi plan de negocios. Ignoré la voz de la razón que gritaba en mi cabeza. Fui a la agencia de Audi. No tenían el modelo exacto en blanco perlado, pero encontré uno casi nuevo, blanco sólido, impecable. Usé el 80% de mi comisión, el fruto de meses de trabajo extenuante,
para pagar el enganche y asegurar un financiamiento que estaría a mi nombre por los siguientes 4 años. El día de su cumpleaños, estacioné el coche frente a la casa con un moño rojo gigante en el capó que me había costado una fortuna. Mi corazón latía con una mezcla de agotamiento y una estúpida, desesperada esperanza. Pensé que este gesto, tan grandioso, tan innegable, finalmente rompería el muro de indiferencia. Que por una vez, me verían. Gala salió corriendo de la casa, seguida por mis padres. Sus ojos se abrieron como platos. Soltó un chillido de emoción. Corrió hacia el coche, tocando la pintura brillante, abriendo la puerta, sentándose al volante. Yo sonreí, esperando un abrazo, una palabra de agradecimiento genuino. En lugar de eso, después de unos segundos de euforia, frunció el ceño. Se bajó del coche y me miró, no con gratitud, sino con una pizca de crítica. Oh, dijo, con un ligero puchero. No es blanco perlado. Es, solo blanco. Pero supongo que está bien. Supongo que está bien. Esas 4 palabras anularon mi sacrificio, mi esfuerzo, mi deseo de complacerla. Mi padre le dio una palmada en la espalda. No te preocupes, princesa, ya veremos cómo lo mandamos a pintar. Mi madre me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto vacío. Gracias, mi amor. Sabía que podíamos contar contigo. No hubo un gracias de Gala. No hubo un reconocimiento de lo que me había costado. Simplemente tomaron la llave, se subieron al coche y se fueron a dar una vuelta, dejándome sola en la acera, con el eco de sus risas y el olor a coche nuevo que yo nunca disfrutaría. Me quedé allí, sintiéndome vacía, como si acabara de entregar una parte de mí misma y a cambio solo hubiera recibido una crítica sobre el color. Si el episodio del coche fue una herida punzante, lo de la casa fue una amputación lenta y dolorosa. Ocurrió unos años después, cuando mi carrera ya había despegado de verdad. Mi firma, Espacio R, empezaba a ser un nombre reconocido en el ámbito del diseño arquitectónico de lujo en la Ciudad de México. Mientras mi éxito crecía, el castillo de naipes de mi padre se derrumbaba de forma espectacular. Su negocio de importación, que siempre había sido más fachada que sustancia, finalmente quebró. Las llamadas de los acreedores se volvieron incesantes. Las cartas del banco, con sus membretes urgentes y sus sellos rojos, se apilaban en la mesa del recibidor, ignoradas, como si no mirarlas pudiera hacerlas desaparecer. La casa de Lomas de Chapultepec, el gran símbolo de su estatus, el escenario de sus fiestas y reuniones, estaba a punto de ser embargada. La vergüenza era lo que más les aterrorizaba. No la posibilidad de quedarse sin techo, sino la humillación pública. ¿Qué dirían sus amigos del club de golf? ¿Cómo podrían enfrentar a la sociedad? La desesperación los volvió patéticos. Una noche, me citaron en un restaurante, uno modesto, lo cual ya era una señal de alarma. Mi padre, un hombre que nunca se había disculpado por nada en su vida, me miró con los ojos llorosos. Lo hemos perdido todo, Romina, dijo, su voz quebrada por una autocompasión teatral. Mi madre, a su lado, sollozaba en un pañuelo de seda. Tu hermana Gala no podría soportarlo. Es demasiado sensible. Y nosotros, ya estamos muy viejos para empezar de nuevo. El guión era perfecto, cada línea diseñada para activar mi complejo de salvadora. Me mostraron los avisos de ejecución hipotecaria. Cifras aterradoras, plazos imposibles. Me hablaron del legado familiar, de la casa donde habían crecido, una mentira flagrante, ya que la habían comprado con un crédito apenas 10 años antes. Mi abogado me lo había advertido. Romina, no lo hagas. Dales el dinero si quieres, pero no pongas la propiedad a tu nombre y los dejes vivir ahí. Es una receta para el desastre. Pero yo no escuché. Vi sus rostros asustados, a pesar de todo, sentí una punzada de lealtad, el último vestigio de un amor filial que me negaba a dejar morir. Así que ideé un plan. Usaría una parte significativa de mis ahorros, el dinero que estaba destinado a la expansión de mi oficina, para liquidar la hipoteca con el banco. Pero esta vez, sería diferente. La casa sería transferida legalmente a mi nombre.
Ellos podrían vivir allí todo el tiempo que quisieran, sin pagar renta, pero yo sería la dueña. Era mi forma de protegerme, una pequeña concesión a la lógica en medio de un mar de decisiones emocionales. El día que firmamos los papeles fue sombrío. No hubo celebración. Para ellos, era una humillación y para mí, una carga inmensa. Pero sentí un atisbo de alivio. Los había salvado. Había asegurado su futuro. Quizás ahora, las cosas cambiarían. Quizás ahora, el respeto vendría de la mano de la gratitud. Qué ingenua fui. Apenas una semana después de que la amenaza del embargo se desvaneciera, el ambiente en la casa cambió. La gratitud, si es que alguna vez existió, se evaporó como el rocío de la mañana. Fue reemplazada por una nueva ola de exigencias. Estaba de visita un domingo por la tarde, y mi madre me llevó a la cocina, su rostro arrugado en una mueca de disgusto. «Mira esto, Romina», dijo, pasando una mano por la encimera de granito, como si estuviera manchada con algo repugnante. «Este granito es tan de los 90. Y los gabinetes, qué horror. La verdad, me da vergüenza recibir gente aquí». Me quedé sin palabras. Acababa de gastar una fortuna para que no perdieran esa misma cocina, y ella ya se estaba quejando de la decoración. Mi padre se unió a la conversación, con su habitual aire de superioridad. «Tu madre tiene razón. Ahora que la casa es tuya, deberías invertir un poco en ella. Dale una manita de gato. Es por el bien de todos. Una casa como esta merece algo mejor». No se trataba de invertir en mi propiedad. Se trataba de que yo pagara por una remodelación completa según sus caprichos. Querían una cocina de diseñador, baños de mármol, un nuevo sistema de sonido para toda la casa. Y, por supuesto, esperaban que yo lo pagara todo. Y lo hice. Cansada, resentida, pero todavía atrapada en el ciclo, contraté a mi propio equipo, a mis propios expensas, y transformé su casa. Cada mejora, cada nuevo electrodoméstico, era un recordatorio amargo de que para ellos, yo no era una hija a la que amar, sino un recurso que explotar. La casa era mía, sí, pero nunca, ni por un segundo, me sentí en casa. Pero la raíz de todo, la herida original de la que sangraban todas las demás, no tenía que ver con dinero. Era mucho más antigua, más silenciosa. Se forjó en la infancia, en esos momentos formativos donde un niño aprende su lugar en el universo familiar. Mi lugar, aprendí muy pronto, era en la sombra. La memoria es un mosaico borroso, pero hay escenas que permanecen con la claridad del cristal tallado. Tengo 10 años. Mi cabello es un enredo de rizos rebeldes y llevo unas gafas gruesas que siempre se me resbalan por la nariz. El arte es mi refugio, un mundo donde puedo crear orden y belleza a partir del caos. Acabo de ganar el primer lugar en el concurso de dibujo de toda la primaria. El tema era Mi México. Dibujé una vista del Zócalo desde la terraza de la catedral, con una atención al detalle casi obsesiva para una niña de mi edad. Llego a casa corriendo, el corazón a punto de salírseme del pecho por la emoción. El listón azul de primer lugar está prendido a mi suéter del uniforme y sostengo el dibujo, enmarcado torpemente en cartulina, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Entro a la sala gritando, «Mamá, papá, gané, gané». En ese preciso instante, mi hermana Gala, de 5 años, que intentaba alcanzar un tazón de dulces en una mesita auxiliar, pierde el equilibrio. Cae al suelo y, en su caída, arrastra un jarrón de cerámica barato, de esos que venden en los mercados. El jarrón se hace añicos contra el suelo de baldosas. Gala no se lastima, pero el ruido y la sorpresa la hacen estallar en un llanto agudo y escandaloso. Lo que sucede a continuación define el resto de mi vida. Mis padres, que estaban en la cocina, corren a la sala. Sus ojos pasan por encima de mí y de mi listón azul como si fuéramos invisibles. Toda su atención se centra en la pequeña figura sollozante en el suelo. «Mi amor, mi vida, ¿estás bien?», chilla mi madre, arrodillándose para abrazar a Gala, revisándola de pies a cabeza en busca de heridas inexistentes. Mi padre mira los pedazos del jarrón y luego a mí. Su rostro se endurece. «¿Qué pasó?»,
Pregunta, no a Gala, sino a mí. El tono es acusatorio. Yo no hice nada, digo en voz baja, mi alegría desinflándose como un globo pinchado. Gala se calló. Romina, por el amor de Dios. Gruñe mi padre, claramente sin creerme. ¿No ves que tu hermana está asustada? ¿No puedes cuidarla por 5 minutos? Pero, papá, mi dibujo, gané, intento mostrarle el premio, el motivo de mi felicidad. Él ni siquiera lo mira. Su atención vuelve a Gala, a quien mi madre ahora mece en sus brazos como si fuera un bebé. Ya, mi princesa, no llores. Papá te comprará un jarrá más bonito. Y 10 tazones de dulce si quieres, le susurra Bosco, su voz untada de una ternura que nunca usaba conmigo. Luego, se vuelve hacia mí, su rostro una máscara de irritación. Guarda esa cosa. No es momento para tus dibujitos. Ve a tu cuarto. Esa cosa. Tus dibujitos. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, con mi dibujo en una mano y el orgullo hecho trizas en el corazón. Vi a mi padre barrer los restos del jarrón mientras mi madre llevaba a Gala a la cocina para darle un helado. Nadie me volvió a preguntar por mi premio. El listón azul terminó en el fondo de un cajón, y el dibujo, olvidado, se arrugó con el tiempo. Ese día aprendí una lección brutal, mi éxito era irrelevante. Mi alegría era una interrupción. El dolor de mi hermana, por más trivial que fuera, siempre sería más importante que cualquier logro mío. Yo era la responsable, la adulta en la habitación, incluso a los 10 años. Y ella era la princesa, la frágil, la que merecía toda la atención y consuelo. No importaba que yo fuera la que tenía algo que celebrar, la narrativa de nuestra familia ya estaba escrita, y en ella, yo solo era un personaje secundario en la brillante historia de Gala. Con los años, internalicé ese rol. Me convertí en la hija invisible y eficiente, la que no causaba problemas, la que solucionaba los de los demás. La única persona que parecía ver a través de esa fachada era mi abuela Elodia, la madre de mi madre. Era una mujer menuda y fuerte, con ojos que veían más allá de las apariencias y una risa que sonaba como campanitas de viento. Mientras mis padres se enfocaban en la belleza y el encanto superficial de Gala, mi abuela se sentaba conmigo durante horas, mirando mis bocetos, preguntándome sobre la estructura de los edificios, escuchando mis sueños de construir ciudades. Ella fue la que me regaló mi primer juego de rapidógrafos profesionales, un tesoro que todavía conservo. La última vez que la vi con lucidez fue en el hospital, unas semanas antes de que falleciera. El cáncer le había robado la fuerza, pero no la chispa en sus ojos. Yo acababa de cerrar el trato para comprar la casa de mis padres, y aunque no se lo había contado a nadie más, a ella no podía mentirle. Se lo confesé en un susurro, avergonzada, como si admitiera una debilidad. Ella escuchó en silencio, su respiración era un silbido suave. Cuando terminé, no me regañó ni me juzgó. Simplemente tomó mi mano, sus dedos huesudos y sorprendentemente fuertes se aferraron a los míos. Mi Romy, mi arquitecta de sueños, dijo, su voz era un murmullo ronco pero claro. Tienes un corazón tan grande como las catedrales que admiras. Pero un edificio sin cimientos fuertes se derrumba, no importa lo hermoso que sea. La miré, sin entender del todo. Tú eres tu propio cimiento, niña, continuó, sus ojos fijos en los míos, transmitiéndome una urgencia que me heló la piel. Ellos, tus padres, te aman a su manera, una manera torcida y egoísta, pero no es el amor que tú mereces. Ellos no ven a la mujer increíble que eres. Solo ven lo que puedes hacer por ellos. Ven los planos, pero no a la arquitecta. Una lágrima rodó por mi mejilla. Ella la secó con su pulgar. Te van a usar hasta que no quede nada de ti, mi amor. Te van a chupar el alma y luego se quejarán de que estás vacía. Es lo que hacen. No porque sean malvados, sino porque son débiles. Y la gente débil siempre se aferra a los fuertes. El monitor de sus signos vitales emitió un pitido suave y constante, un metrónomo para sus últimas palabras de sabiduría. Prométeme algo, Romina. Lo que sea, abuela. No dejes que conviertan tu mayor fortaleza en tu cadena.
Tu capacidad para dar, tu lealtad, tu amor, son dones, no obligaciones. El día que te falten al respeto de una manera que ni tu gran corazón pueda perdonar, prométeme que te elegirás a ti. Prométeme que te salvarás a ti misma. Asentí, sin poder hablar, un nudo apretado en mi garganta. Bien, susurró, una leve sonrisa dibujada en sus labios. Porque tú, mi niña, estás destinada a construir imperios, no a sostener ruinas. Murió 2 semanas después. En su funeral, mi madre lloró por la pérdida, mi padre dio un discurso elocuente sobre su suegra, y Gala se quejó de que el color negro no le sentaba bien. Yo me quedé en silencio, sosteniendo la promesa que le había hecho como un amuleto secreto. Una promesa que, en ese momento, no tenía idea de cuán pronto me vería obligada a cumplir. Sus palabras se convirtieron en un eco en mi mente, un faro en la niebla de mis obligaciones familiares. Una advertencia que, esa noche, frente a esa puerta cerrada, finalmente empecé a comprender. De vuelta en el presente, el frío del porche me calaba los huesos. La puerta cerrada era un monumento a mi estupidez. Me di la vuelta, aturdida, lista para regresar a mi coche y lamer mis heridas en la soledad de mi apartamento. Pero algo me detuvo. Un movimiento dentro de la casa, visible a través del gran ventanal de la sala que daba al jardín. Las cortinas de lino pesado no estaban completamente cerradas, dejando una rendija de luz, una mirilla hacia el mundo que me había rechazado. Y a través de esa rendija, vi una escena que grabó a fuego la humillación en mi memoria. Mi hermana Gala estaba de pie, riendo, su rostro iluminado por la cálida luz de los candelabros. Sostenía su muñeca en alto, mostrándole algo a Ciro, su prometido, y a la madre de él, una mujer de aspecto severo con un collar de perlas. En su muñeca brillaba un destello inconfundible, la pulsera Love de Cartier, con sus icónicos tornillos. El aire se escapó de mis pulmones. Reconocí la pulsera al instante. No porque la hubiera visto antes, sino porque había visto el cargo en mi estado de cuenta de American Express esa misma mañana. Un cargo de más de 150,000 pesos de la boutique Cartier de Mazarik. Había supuesto que era un regalo de aniversario anticipado para mi madre. Pero no. Era para Gala. Un trofeo para ser exhibido ante su futura familia política, comprado con mi dinero, el mismo día que me prohibían la entrada a la casa que yo pagaba. Gala dijo algo, y Ciro sonrió, una sonrisa encantadora y vacía. Tomó su mano y besó la pulsera. Su madre asintió con aprobación. La imagen era perfecta, un cuadro de felicidad familiar y opulencia. Una felicidad construida sobre mi trabajo, mi sacrificio, mi exclusión. Me aparté de la ventana, sintiendo náuseas. El vino en mi mano ahora se sentía como veneno. Di un paso hacia atrás, tropezando torpemente. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. El sonido, normalmente mundano, me sobresaltó. Con dedos temblorosos, lo saqué. Un mensaje de WhatsApp. De Gala. Mi corazón dio un vuelco. Por una fracción de segundo, una esperanza idiota floreció, quizás se estaba disculpando. Quizás me explicaría el malentendido. Abrí el mensaje. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Oye, Romy. Neta, no hagas un drama por lo de la cena, ¿sí? Mis suegros son súper especiales y mis papás se paniquearon. Mañana mi mamá te marca y te explica bien. Soxo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. La condescendencia, el tono casual, el no hagas un drama, como si mi humillación fuera un berrinche infantil. Pero no fue eso lo que me rompió. Fue el mensaje que siguió, apenas un segundo después. Ah, oye, BTW, se me olvidaba. ¿Ya entró el pago de la Amex? Es que necesito dar el anticipo del lugar para la boda mañana temprano. ¿Me avisas? Gracias. El mundo se detuvo. El ruido de la calle, el murmullo de la fiesta, todo se desvaneció. Solo existían esas palabras en la pantalla. Después de ser expulsada, después de ser tratada como una paria, su única preocupación era si su cajero automático personal seguía funcionando.
No había una pizca de empatía. Ni siquiera una falsa disculpa. Solo una demanda. Una transacción. La combinación de la imagen que acababa de ver, la pulsera, la risa, la aprobación de la suegra, y la fría e insensible demanda del mensaje, fue como una reacción química en mi alma. El dolor, la tristeza, la humillación, todo se fusionó y se transmutó en algo nuevo. Algo duro, frío y absolutamente claro. La esperanza no murió o fue asesinada. Y en su lugar, nació una calma aterradora. La calma de alguien que finalmente ha entendido las reglas del juego. La calma de alguien que se da cuenta de que ha estado jugando sola todo este tiempo. Miré la casa una última vez. Ya no era el hogar de mi infancia ni un símbolo de mi éxito. Era una escena del crimen. Y yo era la única víctima. Entré en mi coche, un Mercedes que había comprado de segunda mano, práctico y discreto, en agudo contraste con el BMW del año que le pagaba a mi padre. Cerré la puerta y el mundo exterior quedó amortiguado, un zumbido distante. El interior del coche olía a cuero y a los planos de mi último proyecto, que yacían en el asiento del copiloto. Olía a mi vida, a mi esfuerzo. Me senté allí, en la oscuridad, con el motor apagado. Las llaves estaban en mi mano, pero no las inserté en el encendido. Mis manos, las mismas manos que dibujaban edificios y firmaban cheques, comenzaron a temblar. Al principio, fue un temblor leve, casi imperceptible. Luego, se intensificó, un espasmo incontrolable que subió por mis brazos y se apoderó de todo mi cuerpo. Apoyé la frente en el volante frío. El logotipo de la estrella de 3 picos se clavó en mi piel. Y entonces, sucedió. Un sollozo, seco y desgarrado, escapó de mi garganta. No fue un llanto suave y femenino. Fue un sonido gutural, animal, el sonido de algo que se rompe por dentro después de haber soportado demasiada presión. Lloré. Lloré por la niña de 10 años con su dibujo ignorado. Lloré por la joven de 23 que sacrificó sus sueños por un coche que no era para ella. Lloré por la mujer que compró una casa para salvar a su familia solo para ser tratada como una contratista. Lloré por cada cumpleaños olvidado, por cada logro minimizado, por cada gracias que nunca llegó. Las lágrimas no eran de tristeza. Eran de rabia. Una rabia impotente que se había acumulado durante 34 años. Eran lágrimas de luto, no por ellos, sino por la versión de mí misma que había permitido que esto sucediera. La Romina que creía que si daba lo suficiente, si arreglaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, finalmente sería suficiente. Esa noche, en la oscuridad de mi coche, estacionado frente a una casa que era mía pero no mi hogar, esa Romina murió. Y mientras las lágrimas finalmente cesaban, dejando un rastro salado en mis mejillas y un vacío helado en mi pecho, supe, con una certeza absoluta, que la mujer que saliera de ese coche no sería la misma que había entrado. El luto había terminado. La era de la complacencia había llegado a su fin. Después de lo que pareció una eternidad, el temblor cesó. Me enderecé, sintiendo la rigidez en mi cuello. Usé el dorso de mi mano para secar los últimos restos de humedad de mi rostro. No me miré en el espejo retrovisor. No quería ver los ojos hinchados, la vulnerabilidad. La mujer en el espejo ya no era yo. Giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un ronroneo suave y potente. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera, sin una última mirada a la casa. Era solo una propiedad ahora, un activo en mi portafolio. Un problema que necesitaba ser resuelto. El viaje de regreso a mi apartamento en Santa Fe fue un borrón de luces de la ciudad. Conducía en piloto automático, mi mente un vacío extrañamente sereno. El caos de emociones se había asentado, dejando en su lugar un silencio profundo, una claridad cortante. Era como si el mundo, que siempre había visto a través de un filtro de obligaciones y esperanzas familiares, de repente estuviera en alta definición. Y la imagen que veía no era bonita. Llegué a mi edificio, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo nocturno. Entregué las llaves al valet sin decir una palabra y subí en el elevador privado que se abría directamente a mi penthouse. Mi apartamento era mi santuario.
Un espacio de líneas limpias, concreto pulido, muebles de diseño minimalista y ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era un mundo de orden, lógica y control. Mi mundo. Un mundo que ellos nunca habían apreciado ni intentado comprender. En sus raras visitas, mi madre siempre decía: «Ay, mija, qué frío se siente aquí. Parece oficina, no un hogar». Quizás tenía razón. Era la oficina central de mi vida, y esa noche, estaba a punto de tomar algunas decisiones ejecutivas. Dejé la botella de Vega Sicilia sobre la barra de la cocina, una reliquia irónica de una paz que nunca fue. Me serví un vaso de agua, no té, no alcohol. Necesitaba mi mente despejada. Caminé descalza sobre el frío suelo hasta mi estudio. Me senté en mi silla ergonómica, la piel fría contra mi espalda. Encendí mi laptop. La pantalla cobró vida, su luz azulada reflejando mi rostro inexpresivo. No fui directamente a la aplicación del banco. En cambio, abrí un archivo en mi disco duro. Una carpeta que no había visitado en años. El nombre de la carpeta era simple: Proyecto, Familia. Dentro, había subcarpetas meticulosamente organizadas. Hipoteca Casa Lomas. Financiamiento BMW Bosco. Colegiaturas Gala. Tarjetas de crédito adicionales. Dentro de cada una, había archivos PDF, contratos escaneados, estados de cuenta, tablas de Excel que rastreaban cada peso que había gastado en ellos durante la última década. Lo había creado años atrás, a sugerencia de mi contador, para fines fiscales. Pero al mirarlo ahora, vi algo más. No era un registro financiero. Era un libro de contabilidad de mi sumisión. Era la prueba irrefutable de un acuerdo unilateral, de una inversión sin retorno. Abrí la tabla de Excel principal, la que resumía todo. La cifra final en la parte inferior de la pantalla me hizo contener la respiración. Era una suma obscena, una fortuna que podría haber financiado la educación de un centenar de niños, que podría haber construido un pequeño refugio, que podría haber sido mi libertad anticipada. Y en su lugar, había financiado una ilusión. Con una calma metódica, cerré la carpeta. La auditoría había terminado. El resultado era claro: la empresa familiar era un fracaso, una entidad tóxica que estaba desangrando a su única inversionista. Era hora de declararla en bancarrota. Era hora de liquidar los activos. Abrí el navegador y entré en el portal de mi banco. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una precisión quirúrgica. Ya no había emoción, solo una serie de tareas por completar. Primero, las tarjetas de crédito. American Express. Entré en la sección de Administrar tarjetas adicionales. Allí estaban sus nombres: Bosco, Dalia, Gala. Junto a cada uno, un pequeño botón que decía Eliminar usuario. Hice clic en el primero. Una ventana emergente apareció: ¿está seguro de que desea eliminar a este usuario? Esta acción es permanente y tendrá efecto inmediato. Mis labios esbozaron una sonrisa sin alegría. Permanente, efecto inmediato. Eran las dos palabras más hermosas que había leído en todo el día. Hice clic en Confirmar. La escena en la casa de Lomas de Chapultepec era de un triunfo contenido. Los de León, la adinerada familia de Puebla, parecían impresionados. La señora de León, una matriarca de gestos medidos y joyas discretas, examinaba la decoración con un aire de aprobación. Su hijo, Ciro, el prometido de Gala, no dejaba de sonreír, un trofeo humano que validaba el ascenso social de mi familia. Mi padre, Bosco, estaba en su elemento. Se pavoneaba por la sala, sirviendo más vino, contando anécdotas de negocios, la mayoría exageradas o directamente inventadas, y riendo a carcajadas. Se sentía el rey de su castillo, sin ser consciente de que el castillo estaba a punto de ser reclamado por su verdadera dueña. La cena había sido un éxito. El catering de uno de los restaurantes más caros de Polanco, pagado, por supuesto, con mi tarjeta, había cumplido su cometido. Ahora, en la sobremesa, Bosco decidió que era el momento del golpe de gracia.
Permítanme ofrecerles una copa de algo verdaderamente especial, anunció con voz resonante. Un coñac que he estado guardando para una ocasión como esta. Se dirigió a la cantina, pero se detuvo. Miró a mi madre. Dalia, querida, ¿por qué no pides otra botella de ese vino tinto que tanto le gustó a la señora de León? Para que se la lleven a casa. Un pequeño detalle de nuestra parte. Mi madre asintió, encantada con la idea. Sacó su teléfono para hacer el pedido a través de una aplicación de entrega gourmet. Mientras tanto, Bosco se acercó a la mesa y, con un gesto de magnate, sacó su cartera. De ella extrajo su tarjeta American Express Platinum, la extensión de mi cuenta. Se la entregó al mesero del catering que aún estaba sirviendo. Tráiganos la cuenta de todo, por favor. Y agregue una generosa propina para su equipo. El mesero asintió y se retiró. Dalia, mientras tanto, frunció el ceño mirando su teléfono. Qué raro, murmuró. La aplicación no acepta mi tarjeta. Dice, error de pago. Bosco la desestimó con un gesto de la mano. Va, esas aplicaciones siempre fallan. Paga con la otra. Pero el problema no era la aplicación. Unos minutos después, el mesero regresó a la mesa, su rostro una mezcla de vergüenza e incomodidad. Se inclinó hacia mi padre y le susurró algo al oído. La cara de Bosco se congestionó. ¿Cómo que rechazada? Eso es imposible. Pásela de nuevo. El mesero, claramente mortificado, se retiró para intentarlo una vez más. Un silencio incómodo comenzó a instalarse en la mesa. La señora de León levantó una ceja perfectamente depilada. Mientras la tensión crecía, el teléfono de Gala, que estaba sobre la mesa, vibró con una notificación de correo electrónico. Lo abrió perezosamente, esperando algún mensaje de sus amigas. Pero el remitente era, Administración, Salón de Eventos El Bosque Real. El asunto del correo era, urgente, problema con el pago de su anticipo. El color desapareció del rostro de Gala. El correo informaba que la tarjeta de crédito que había proporcionado para el depósito del 50% del alquiler del salón de bodas había sido declinada. Si no se recibía el pago en las próximas 24 horas, su fecha quedaría liberada. Papá, susurró Gala, su voz un hilo tembloroso. Justo en ese momento, el mesero regresó, su expresión aún más apesadumbrada. Señor, lo lamento mucho, pero la tarjeta ha sido rechazada nuevamente. El sistema indica, tarjeta cancelada. Todas las conversaciones se detuvieron. El único sonido era el tintineo del hielo en los vasos. La humillación era palpable. Bosco, rojo de furia, se levantó de la mesa. Esto es un maldito error del banco. Gritó, perdiendo toda la compostura. Fue entonces cuando los tres, Bosco, Dalia y Gala, tuvieron el mismo pensamiento al mismo tiempo. Sus cabezas giraron, sus ojos se encontraron en una comprensión muda y horrorizada. Solo había una persona que podía estar detrás de esto. Gala fue la primera en sacar su teléfono para marcar mi número. Ocupado. Dalia lo intentó. Buzón de voz. Bosco, temblando de rabia, marcó. Directo al buzón. El pánico se apoderó de ellos. La fachada perfecta se había resquebrajado, revelando la frágil realidad que había debajo. La fiesta había terminado. La verdadera cuenta estaba a punto de llegar. El trayecto desde Lomas de Chapultepec hasta Santa Fe fue un torbellino de furia y pánico. Bosco conducía el BMW que en cuestión de días dejaría de ser suyo, tocando el claxon, rebasando imprudentemente, su rabia manifestándose en el volante. Dalia, a su lado, lloriqueaba, alternando entre culpar a Bosco por su mala gestión y a mí por mi crueldad. En el asiento trasero, Gala enviaba una avalancha de mensajes de texto cada vez más histéricos a mi número ahora bloqueado. Cuando llegaron a mi edificio, su ira chocó contra el muro de la seguridad moderna. El conserje de la noche, un hombre estoico llamado Miguel, les negó el acceso. La señorita Romina tiene una política estricta de no recibir visitas sin anunciarse, dijo con calma. Somos su familia. Bramó Bosco,
su rostro a centímetros del cristal de seguridad. Mis instrucciones son claras, señor. Fue Gala quien recordó que, técnicamente, seguían en mi lista de invitados preaprobados, una reliquia de la época en que aún fingíamos ser una familia funcional. Después de una llamada tensa y una verificación, Miguel, a regañadientes, les abrió la puerta del vestíbulo. Subieron en el elevador en un silencio tenso, la furia contenida a punto de estallar. El sonido del timbre del elevador al llegar a mi piso fue como la campana que anuncia el inicio de un combate. Los golpes en mi puerta no fueron suaves. Fueron puñetazos, secos y exigentes. Yo estaba esperando. Había tenido tiempo de prepararme. Estaba en pijama, un conjunto sencillo de seda gris, con una taza de té de manzanilla en la mano. Estaba completamente serena. Abrí la puerta. No del todo, solo lo suficiente para verlos y para que ellos me vieran a mí. Estaban allí, los tres, jadeando ligeramente, sus rostros descompuestos por la ira y el miedo. El costoso vestido de mi madre parecía fuera de lugar en el pasillo minimalista. El traje de mi padre estaba arrugado. El maquillaje de Gala, corrido por las lágrimas de frustración. ¿Se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza? Explotó Bosco, dando un paso adelante, intentando entrar por la fuerza. Puse mi mano en la puerta para detener su avance. Nos has humillado, siseó Dalia, su voz temblorosa de rabia. Delante de los de León. Nuestras tarjetas rechazadas. ¿Sabes la vergüenza? Arruinaste mi boda. Sollozó Gala, con un dramatismo que habría sido cómico en otras circunstancias. Mi depósito. Lo perdí todo por tu culpa. Eres una egoísta, una envidiosa. Los dejé hablar. Dejé que el torrente de acusaciones y veneno se estrellara contra mi silencio. No rebatí, no levanté la voz, no lloré. Simplemente los miré, uno por uno, con una calma que parecía desconcertarlos más que cualquier grito. Mi falta de reacción les robó su poder. Estaban preparados para una pelea, para un intercambio de insultos, para lágrimas y súplicas. No estaban preparados para la quietud. La ira en el rostro de Bosco comenzó a vacilar, reemplazada por una confusión frustrada. ¿No vas a decir nada? ¿Después de lo que has hecho? Puse la taza de té en una pequeña consola junto a la puerta. Crucé los brazos. Y entonces, hablé. Mi voz era baja, uniforme, sin una pizca de la emoción que me había desgarrado horas antes. Vergüenza, repetí, probando la palabra, como si fuera un objeto extraño. ¿Quieren hablar de vergüenza? Miré a mi madre. ¿Vergüenza es que te rechacen una tarjeta de crédito en un restaurante de lujo? ¿O es que tu propia hija, la que paga por ese restaurante, te cierre la puerta en la cara porque su presencia complicaría las cosas? Luego miré a Gala. ¿Arruiné tu boda? ¿O la arruinó el hecho de que, minutos después de que me trataran como a una extraña, tu única preocupación era si había entrado el pago para el salón? Finalmente, mis ojos se posaron en mi padre. Ustedes hablan de dinero, de tarjetas, de depósitos. Creen que esto es sobre dinero. Pero se equivocan. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara de nuevo. Esto es una decisión de negocios. Una muy simple, de hecho. El cajero automático del que han estado viviendo durante la última década, los miré a los tres, uno por uno, grabando sus rostros en mi memoria, se ha quedado sin fondos. Está cerrado. Permanentemente. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el latido de mi propio corazón. Sus rostros pasaron del rojo de la ira al blanco pálido del shock. La comprensión, lenta y horrible, comenzó a filtrarse. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Dalia. Quiero decir que las tarjetas adicionales han sido canceladas. Los pagos automáticos del BMW, del club de golf, de las tiendas departamentales, han sido detenidos. La cuenta se ha cerrado. Di un paso atrás, lista para cerrar la puerta. No,
no puedes hacernos esto, susurró Bosco, la arrogancia finalmente drenada de su voz. Oh, sí puedo. Mi voz era suave, pero inflexible. Y hay una cosa más. Sobre la casa. Los tres me miraron, el pánico ahora evidente en sus ojos. Creo que olvidaron un pequeño detalle de cuando los salvé de la bancarrota. La casa, legalmente, es mía. Y mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. La reacción fue instantánea. Gala soltó un grito ahogado. Dalia se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Bosco pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. La tormenta de su ira se había extinguido, dejando solo las cenizas del pánico y la desesperación. La guerra había terminado, y ellos ni siquiera sabían que estaban en una. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El shock dio paso a la fase más predecible y, para mí, la más triste de todas, la súplica. La transformación fue grotesca. En un instante, el león rugiente se convirtió en un cachorro gimoteante. Romina, por favor, hija, la voz de Bosco era un susurro ronco, irreconocible. La autoridad se había desvanecido, reemplazada por una desesperación desnuda. No puedes echarnos a la calle. Somos tus padres. Mi amor, por favor, piénsalo, sollozó Dalia, dando un paso vacilante hacia adelante, sus manos extendidas como si quisiera tocarme. Cometimos un error. Estábamos estresados, no pensábamos con claridad. Te queremos, lo sabes. Gala, la princesa de hielo, se derrumbó en un mar de lágrimas, esta vez reales. Romy, por favor, perdóname. Fui una estúpida. No quise decirlo del mensaje. Estaba nerviosa por la boda. Lo arreglaremos. Te lo prometo, te trataré mejor. Haré lo que quieras, pero por favor, no nos hagas esto. Escuché sus palabras, sus promesas de último minuto, sus declaraciones de amor forzadas por el miedo. Y por primera vez en toda la noche, sentí algo más allá de la ira y el dolor. Sentí una profunda y abrumadora lástima. No estaban pidiendo perdón por el dolor que me habían causado a lo largo de 34 años. No se disculpaban por la niña del dibujo, ni por la joven del coche, ni por la mujer a la que le cerraron la puerta. Estaban negociando. Estaban intentando revertir una decisión financiera que amenazaba su estilo de vida. Su amor era la moneda de cambio que ofrecían ahora que el dinero ya no funcionaba. Y en esa lástima, encontré mi liberación final. Ya no los odiaba. Ya no los necesitaba. Simplemente eran 3 personas asustadas y patéticas en mi puerta. Extraños. Negué con la cabeza, lentamente. No, dije, mi voz suave pero inquebrantable. Ya es demasiado tarde para eso. Retrocedí un paso más hacia la seguridad de mi apartamento. Adiós. Y antes de que pudieran lanzar otra súplica, otra promesa vacía, cerré la puerta. No la azoté. La cerré con una suavidad deliberada, el sonido del cerrojo encajando en su lugar resonando en el silencio como el punto final de una larga y dolorosa oración. Me quedé allí, con la espalda apoyada contra la madera fría, escuchando sus golpes desesperados que pronto se convirtieron en un silencio aturdido, y luego, en el sonido de pasos que se alejaban por el pasillo. Un año después. El sol de la tarde baña las calles empedradas de San Miguel de Allende con una luz dorada. Estoy en la terraza de un pequeño hotel boutique, revisando los planos de mi último proyecto, la restauración de una hacienda colonial. El aire huele a lavanda y a tierra mojada. Es un olor a paz. El último año ha sido una reconstrucción, tanto profesional como personal. Vendí la casa de Lomas. La mitad de las ganancias la invertí en expandir mi negocio. La otra mitad la usé para crear algo que realmente importaba.
con el consejo de mi abogado, establecí la Beca Elodia, un fondo en honor a mi abuela para apoyar a jóvenes mujeres mexicanas de bajos recursos que quieran estudiar arquitectura. La semana pasada, entregamos las primeras 3 becas. Ver los rostros de esas chicas, llenos de talento y esperanza, fue más gratificante que cualquier cheque que hubiera firmado para mi familia. Fue construir algo en lugar de simplemente pagar por ello. De ello sé muy poco, y es por elección. Hace unos meses, un primo lejano con el que reconecté me contó, con cierta vacilación, que Bosco y Dalia vivían en un pequeño departamento alquilado en la colonia Portales. Él había conseguido un trabajo mediocre vendiendo seguros, un golpe brutal para su ego. Dalia trabajaba de cajera en un supermercado. En cuanto a Gala, su cuento de hadas se disolvió. Sin la promesa de un respaldo financiero, la prestigiosa familia de León perdió el interés. Ciro rompió el compromiso. La última vez que mi primo supo de ella, trabajaba como recepcionista en un gimnasio, quejándose amargamente en sus redes sociales de la injusticia de la vida. No sentí alegría al escuchar esto. Tampoco sentí culpa. Sentí nada. Eran las consecuencias naturales de sus propias acciones, el resultado de una vida construida sobre cimientos podridos. Su historia ya no era mi historia. Miro el sol ponerse detrás de la parroquia de San Miguel Arcángel. Mi teléfono suena. Es una videollamada de una de las chicas de la beca, emocionada, mostrándome la maqueta de su primer proyecto. Sonrío, una sonrisa genuina y fácil. Esta es mi familia ahora. Una familia que elijo, una que se basa en el apoyo mutuo y los sueños compartidos, no en las obligaciones y las transacciones. Pienso en esa noche, hace un año, en la puerta cerrada, en el silencio que siguió. Fue el final de un mundo, pero también fue el comienzo del mío. A veces, para construir algo nuevo y hermoso, primero tienes que demoler las estructuras viejas y tóxicas. Incluso si esas estructuras llevan la etiqueta de familia. Miro al horizonte, sintiendo el calor del sol en mi rostro, y me hago una pregunta que ya no necesita respuesta, pero que ofrezco al universo, a quien quiera que esté escuchando. ¿Fui yo la mala por finalmente elegirme a mí misma? Gracias por escuchar mi historia. Si algo de lo que conté resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, déjame un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Juntos, podemos seguir construyendo un espacio donde nuestras historias importan.